La señora Patricia Benavides ha vuelto a ser suspendida por el judicial. ¿De qué se trata una suspensión? Los procedimientos penales y también los procedimientos ante la Junta Nacional de Justicia tienen disposiciones que permiten que un magistrado investigado, sea disciplinariamente o sea por la comisión de un delito, sean apartados de sus cargos si mantenerlos en sus manos supone una posibilidad de injerencia, de perturbación, de alteración de las investigaciones. Las dos suspensiones que ha tenido la señora Patricia Benavides en toda esta historia reciente están vinculadas al mismo caso, el caso de su hermana Emma Benavides, y están construidas sobre un argumento principal. Mientras fue fiscal de la Nación, la señora Benavides intentó interferir en las investigaciones que se seguían contra su hermana y lo intentó a costos extremos. Removió a Betsabe Revilla, la fiscal que le investigaba. Al sustituirla, su reemplazante paralizó las investigaciones, paralizó sobre todo los procedimientos de extradición contra una de las dos personas que fugaron por actos de corrupción mientras su hermana era jueza. Esta vez las cosas son muy semejantes. Aunque fue separada del cargo definitivamente por la Junta anterior, la audiencia de suspensión se produce en un momento en que la señora Benavides, su defensa, con el apoyo de la mayoría de la Junta Nacional de Justicia, pretende regresar a ese cargo en el que ha probado tener capacidad de injerencia a favor de su hermana, que acaba de ser repuesta además por la propia Junta Nacional de Justicia. Acaba de ser suspendida. Esta es una orden judicial. Claro, en medio de todos los debates confusos de esta semana, es simple que alguien se pregunte ¿y por qué esta orden debe ser ejecutada y la otra, la de la Junta, no? La respuesta es fácil de entender. Esta orden judicial está completa. Está firmada por el único magistrado que debe suscribirla, un juez de la Corte Suprema, y ha sido dictada después de una audiencia en la que han estado presentes y han alegado las dos partes, también la defensa de Patricia Benavides. La otra, el documento de la Junta Nacional de Justicia, tenía que tener 7 firmas. Uno de los magistrados ha declarado que no lo llamaron a la audiencia estando en el edificio de la Junta. No tiene unanimidad y la unanimidad era posible de ser construida. Los otros 6 magistrados, o de los otros 6 magistrados, 5 no han firmado el documento propuesto y difundido por el señor Ríos Patio. La noche de ayer se han sentado en una mesa con él, en absoluto silencio, no han dicho nada, no han dado ninguna explicación, pero tampoco han firmado el documento de Ríos Patio. De modo que el documento de Ríos Patio no es una resolución. Si notamos que conforme a derecho debe tener 7 firmas, no las tiene. Tampoco es una aparente resolución. Si notamos que los otros 5 magistrados que ayer guardaron silencio en público no han firmado el documento de Ríos Patio. Esa es entonces una ponencia. Pero lo más grave de todo esto es que en todo el tiempo, en todos los enredos y cambios de discurso, hay muchísimos cambios de discurso del lado de la Junta registrados en este tiempo, en toda esta secuencia. Todos los documentos emitidos por la Junta han ido dirigidos a la actual fiscal de la Nación. Todos esos documentos, como querramos decirlo, han ordenado, dispuesto o intentado que la fiscal de la Nación le dé el asiento a la señora Patricia Benavides. Todos esos documentos han pasado por alto que las credenciales para ser fiscal de la Nación las emite la Junta de Fiscales Supremos, no la fiscal de la Nación. Entonces, ¿cómo le ordeno? Si tuvieran una resolución, no la tienen. Si tuvieran una resolución, ¿cómo le ordenan a la señora Espinosa que le entregue a la señora Benavides algo que no le puede entregar? La supuesta orden, el documento del señor Ríos Patio,
surtió todos los efectos que podía cuando la fiscal de la Nación se lo entregó a la Junta de Fiscales Supremos, al que Ríos Patio no se ha dirigido. No se ha dirigido. La Junta de Fiscales Supremos, al contrario, le ha pedido al señor Ríos Patio explicaciones. ¿Qué quiere usted que ejecute yo, Junta de Fiscales Supremos, a quien usted no ha recibido en audiencia, con quien usted no ha discutido este asunto, a quien usted no se ha dirigido en todo este tiempo? Hay las diferencias básicas que marcan el hecho que esta decisión, la de esta mañana, sea una resolución judicial en forma, y la otra, la que firmó el señor Ríos Patio, sin que firmen los otros 6 miembros de la mayoría de la Junta, no. Bien, eso no acaba, sin duda alguna, no acaba las controversias. La resolución que se ha emitido el día de ayer o esta mañana, difundido, sobre la suspensión de la señora Patricia Benavides, que se conocerá en detalle probablemente en breve, va a ser apelada. Va a ser apelada en el marco de un procedimiento que está abierto sin duda alguna a las posiciones que la defensa pueda alegar a su favor, que esperamos que se mantengan, porque repito, parte de la confusión proviene del modo en que se han cambiado las teorías legales de su defensa a lo largo de esta semana. La audiencia va a ser muy difícil, probablemente sea una de las audiencias más importantes de este año, porque lo que se va a discutir en segunda instancia va a ser si se puede sostener la suspensión de un funcionario público durante un procedimiento que se llama de diligencias preliminares. Nota al pie de página. Las medidas cautelares, así se llaman, las medidas provisionales dictadas por los jueces en el marco de procedimientos penales, se ejecutan automáticamente. Anoten esto. La apelación no suspende los efectos de esta decisión porque esta decisión es cautelar. Pero, lo repito, es una resolución apelable. Va a tener una audiencia, la va a recibir un tribunal de 3 miembros y van a notar que cuando ese tribunal tome una decisión, la van a firmar los 3 miembros, no el presidente o la presidenta. Y no va a haber conferencia de prensa para que los demás digan que están de acuerdo pero no firmaron o no digan nada. Va a estar firmada por 3 magistrados. El debate, digo, va a ser sumamente intenso. Es la primera suspensión que se emite en el marco de un procedimiento de diligencias preliminares, antes del pase a un procedimiento bastante más formal que se llama investigación preparatoria y que solo comienza cuando el Congreso lo autoriza. De hecho, tengo que decir que esta es una suspensión que ha sido forzada por la defensa y por el Congreso. No se habría dictado si no se hubiera mostrado esa capacidad de injerencia sobre el Estado que ha provocado la confusa intervención o el confuso intento de intervención de la Junta Nacional de Justicia en esta escena. No se habría producido esta suspensión. No se habría producido esta suspensión quizás si anoche la mayoría de la Junta Nacional de Justicia no hubiera concurrido a esa extraña conferencia de prensa en la que el presidente llenó los puntos suspensivos que venía dejando, creando nuevos puntos suspensivos. De varias maneras, la tensión innecesaria que ha generado la intervención o el intento de intervención de la Junta Nacional de Justicia en esta historia ha provocado esta suspensión. Que ella convoque muy complejos debates legales, sin duda alguna. El resultado de la audiencia de segunda instancia no se puede declarar asegurado. ¿Qué es lo que ocurre? Como vengo diciendo, esta decisión se ha adoptado en un procedimiento que se llama diligencias preliminares. Es un procedimiento muy complejo porque se está usando intensamente por una serie de razones en estos casos, por la demora y la forma en que el Congreso dilata y posterga su propia autorización para los procedimientos de investigación preparatoria.
Si el Congreso no incurriera en estos retardos, pues entonces tendría sentido ordenarle a la Fiscalía que espere a que terminen. Pero el Congreso o demora o desestima todos los casos de relevancia política que le llegan. Entonces genera una verdadera situación de riesgo. Combinen ustedes los elementos. Una Junta Nacional de Justicia cuya mayoría ha hecho todo lo que hemos registrado esta semana y ha cambiado de posición todas las veces que lo ha hecho esta semana. Un Congreso que tiene un caso en retraso, paralizado, puesto en una congeladora y una situación arbitraria de riesgo vinculada a la amenaza, que también se ha hecho esto, de tomar el control por la fuerza de la Fiscalía de la Nación bajo las órdenes de una funcionaria administrativa de la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién ha causado entonces esto? Pero bien, aunque en estas circunstancias la decisión es absolutamente explicable, lo repito, el debate legal que va a provocar es sumamente intenso. Y no es el único debate legal que se va a generar. Comencé diciendo que la Junta Nacional de Justicia no tenía por qué intervenir y que si no hubiera intervenido esta suspensión no existiría. Si regresamos el reloj solo unos días, vamos a notar que el 13 de junio de este año, el día que se hizo público el documento firmado por el señor Ríos Patio, ese día la señora Benavides tenía dentro de sus herramientas un procedimiento de amparo a su favor. Había ganado una apelación contra un auto de diciembre del año pasado que le había cerrado las puertas de la justicia constitucional. La había ganado. Tenía un procedimiento por abrirse. Podría haber discutido allá sus razones sobre la forma en que fue destituida ante una jueza de la República en un procedimiento abierto, regulado, sin distorsiones legales, sin creaciones de último minuto y sin cambios. Lo tenía a su disposición. De hecho, la importancia del informe Tábara, que se ha discutido todas estas semanas, está ahí. El 13 de junio de este año, cuando la presidencia de la Junta Nacional de Justicia organizó este intento de intervención, la señora Benavides tenía a su disposición una vía natural y legal, abierta por orden de un tribunal, que hubiera podido transitar sin inconvenientes, si, como dice, tiene la razón. Pero, insistiendo en el absurdo, anoche, cuando la mayoría de la Junta Nacional de Justicia hizo esta extraña conferencia de prensa, en la que 5 magistrados mostraron que no encuentran diferencia entre suscribir una decisión y firmarla, porque no la han firmado hasta ahora, anoche, repito, la señora Benavides tenía ya también un segundo proceso de amparo a su disposición, porque la señora Benavides se ha presentado y ha pedido ser incluida en un caso legal de amparo que ha iniciado la actual fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia. Había ya anoche un espacio abierto, ordenado, regulado, presidido por el judicial para discutir esta controversia. La escena que ha desembocado en la suspensión, entonces, ha sido enteramente provocada por el modo en que la Junta Nacional de Justicia, la mayoría de magistrados en la Junta Nacional de Justicia, el presidente, qué lástima decirlo, de la Junta Nacional de Justicia, han intentado forzar una situación para la que no eran competentes, a la que no estaban invitados y que no era necesaria para la propia señora Benavides, que tiene, insisto en decirlo, ya no uno, sino 2 espacios propios para defenderse. Tiene la apelación contra la suspensión que se le acaba de imponer. Repito, no se suspende esa suspensión porque se vaya a apelar, y tiene además un asiento en el proceso constitucional en el que se va a discutir lo que ha pasado en estos días. ¿Para qué entonces forzar las cosas?
En nuestra lectura de una escena como esta, solo fuerza las cosas de esta manera quien muestra señales de debilidad. Llama mucho nuestra atención que la conferencia de ayer, confusa en sus términos legales al extremo, haya sido ofrecida después que el presidente de la JMJ, reemplazando a una funcionaria que, situada por su encargo, lo había hecho antes, se dirigiera a la policía a solicitar una ejecución forzada de esa decisión que solo lleva su firma. Reparemos ahí un minuto, tratando de entender qué es lo que pasó. Días antes de ese oficio, la Junta de Fiscales Supremos, esa es la entidad que decide quién es fiscal de la nación en adelante. Esa es la entidad hasta la que hasta ahora el señor Ríos Patio no se ha dirigido. La Junta de Fiscales Supremos había preguntado a la Junta Nacional de Justicia, la JNJ, qué cosa estaban entendiendo ellos que era ejecución de esa decisión. Ejecución. Mi impresión es que alguien en el lado de la mayoría de la Junta cree que esto es un desalojo y que ejecutar una cosa como el oficio que lleva la firma de Ríos Patio equivale a coger una pata de cabra y romper una cerradura, entrar por la fuerza física a una oficina. Y de eso no se trata. No estamos discutiendo quién se sienta en la silla, el asiento físico, la oficina, el espacio de la Fiscalía de la Nación. Estamos discutiendo quién tiene la titularidad para ejercer el cargo. Y resulta que la titularidad para ejercer el cargo depende de credenciales especiales que emite ¿saben quién? La Junta de Fiscales Supremos. Entonces, ¿qué es ejecutar por la fuerza pública un documento, el del señor Ríos Patio, que ordena que le entreguen la Fiscalía de la Nación a la señora Benavides? ¿Qué es eso? ¿Significa que la policía tiene que ir con pistolas para apuntar a la cabeza a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos hasta que firmen? ¿Cómo se obliga por la fuerza pública a un colegiado constitucional como la Junta de Fiscales Supremos a entregar credenciales a alguien que no tiene el título de fiscal de la nación? ¿Cómo se ejecuta eso? Si construimos desde ahí, yo imagino una respuesta amable de alguien en la policía, un alto oficial, diciéndole al señor Ríos Patio, probablemente ayer, luego del oficio que él firmó: señor, ¿qué específicamente cree usted que yo debo hacer? No puedo romper puertas, por si acaso, porque eso se llama allanamiento y requiere una orden de un juez, no suya. No puedo detener a nadie, porque eso requiere orden escrita y motivada de un juez. Y usted no puede ordenarme detener a nadie. ¿Qué cree que debo hacer? Póngamelo por escrito, señor. Claro, si imaginamos eso como el escenario posible, pues el señor Ríos Patio no ha tenido cómo llenar ese requerimiento. De modo que supongo, y me atrevo a especular, que la conferencia de prensa que se ofreció ayer ha sido una maniobra intentando sobrepresionar a la policía que haga algo que el propio señor Ríos Patio no dijo ayer en qué consistía. ¿Qué cosa es ejecutar una orden que se refiere a la persona que debe ejercer un cargo constitucional? ¿Qué cosa es ejecutarla por la fuerza si se trata de un cargo, no de romper una puerta, secuestrar un bien o hacer un cobro? Se trata de designar a alguien. ¿Cómo se fuerza una designación? Cuando el órgano competente para hacerlo es un colegiado como la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cómo se fuerza? Esta es la parte además más curiosa en las últimas lecturas legales de quien tiene la presidencia de un colegiado que debe elegir jueces. Cuidado con eso. Ayer en la conferencia de prensa, el señor Ríos Patio dijo que podía ordenar la ejecución forzada de ese documento que lleva su firma, porque la Ley General del Procedimiento Administrativo o la Ley del Procedimiento Administrativo General así lo dispone. Mencionó un artículo de 205. Les invito a leerlo, porque el artículo 205 lo que dice es que los órganos administrativos pueden ejecutar sus propias decisiones cuando éstas afectan a personas que tienen una relación de subordinación con ellos. La SUNAT
a los contribuyentes. La autoridad ambiental a quienes tienen proyectos ambientales. La propia Junta Nacional de Justicia a sus empleados. Pero el artículo 205 también dice que cuando las resoluciones se refieren a relaciones trilaterales, Junta Nacional de Justicia designa fiscales supremos, Junta de Fiscales Supremos elige fiscal de la Nación. Ahí hay una relación trilateral, entonces nada es ejecutable sin la intervención de un juez. La JNJ no tiene una orden judicial y la necesita si quiere ejecutar ese documento que tiene la firma de Ríos Patio. ¿Ustedes se imaginan qué es lo primero que va a decir un juez si le piden ejecutar esa orden? ¿Dónde están las otras 5 firmas? Eso es lo primero que va a preguntar. ¿Qué va a mostrar el señor Ríos Patio? ¿Un video con 5 personas en silencio sentadas junto a él? Un juez le va a decir, señor, que estas personas estén sentadas junto a usted no reemplaza una firma. Y aquí hay una sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso Falconi, dictada, emitida sobre un procedimiento que se refiere a la designación de magistrados, que pide 7 firmas, no 6. Para terminar, el artículo 205 que citó anoche el señor Ríos Patio está en la misma ley, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley del Procedimiento Administrativo General, que específicamente dispone que la anulación en este tipo de casos tenga 7 firmas, no 6. De modo que lo que hemos escuchado anoche es un contrasentido. Y eso, ver en público que el presidente del organismo, de la entidad que debe elegir a los jueces y juezas de la República, haya sido capaz de forzar la lectura de la ley en público, como se ha hecho en la conferencia de anoche, probablemente eso haya terminado de gatillar la decisión que ahora tiene nuevamente a la señora Patricia Benavides en suspensión. Pero repito, esta historia legal no termina aquí. Hay una apelación por resolver, habrá una apelación por resolver, y hay un procedimiento de amparo por seguir en sus secuelas. Lo que ahora encontramos es un espacio que en adelante, sin todos estos forzamientos, probablemente nos permita mantener esta discusión abierta con un poco más de orden, que es lo que necesitamos.